Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 31. Espero en Dios, mis hermanos, que nos estén acompañando, que nos sigan escuchando a través de esta su radio Fuerza Salvadora, ya que aprender de las Sagradas Escrituras es muy bueno para nuestra vida personal, ya que la palabra de Dios para nosotros es alimento. Así es que comamos pues de la palabra de Dios y para vivir en el nombre del Señor. Que el Señor se agrade con nosotros por lo que somos en esta vida y comportémonos bien, mis hermanos, seamos fieles al Señor, vivamos como Él pide que seamos fieles aquí en esta tierra y sigamos siempre sus caminos. Y vamos a leer, mis hermanos, el capítulo 31 de Primera de Samuel. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel salieron huyendo ante los filisteos. Fueron muchos los que cayeron heridos de muerte en los cerros de Gelboé. Los filisteos se ensañaron con Saúl y sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los 3 hijos de Saúl. Luego dirigieron el ataque contra Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron muy gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame, no sea que vengan esos incircuncisos a matarme y ultrajarme». Su escudero no quería hacerlo porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Así fue como el mismo día murieron Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando se supo que los israelitas habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, los israelitas que estaban al otro lado de la llanura y los que estaban a este lado del Jordán abandonaron sus ciudades y huyeron. Llegaron allí los filisteos y se instalaron en su lugar. Al día siguiente, los filisteos fueron a despojar a los muertos. Hallaron muertos a Saúl y a sus 3 hijos en los cerros de Gelboé. Le cortaron la cabeza y les quitaron sus armas, y después mandaron que se publicara la noticia en todo el país de los filisteos, en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cadáver de la llanura de Bet-Sean. Cuando los habitantes de Yabes de Galad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, los más valientes de entre ellos salieron y caminaron toda la noche. Retiraron de la muralla de Bet-Sean los cuerpos de Saúl y de sus hijos y regresaron a Yabes y los quemaron. Tomaron sus huesos y los enterraron debajo del tamarindo de Yabes y después ayunaron 7 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en este capítulo número 31, como Samuel ya le había anunciado a Saúl, de esa vez cuando se presentó ante aquella adivina para que despertara a Samuel, Samuel le contestó a Saúl que por qué lo había despertado, que por qué lo había levantado de entre los muertos. Y entonces éste le dice que pues lo tenía que haber hecho porque Dios ya no lo escuchaba. Y entonces, por eso es que él fue a consultar a esa mujer para ver si podía contactarse con Samuel. Y entonces Samuel le da la noticia a Saúl de que al siguiente día él se reuniría junto a él en el lugar de los muertos. Este Saúl se espantó tanto, tuvo tanto temor de eso, que ya no quería ni comer. Y exactamente como el Señor se lo había dicho por boca de Samuel, este hombre ya iba a morir. Lo que no se esperaba, que también iban a morir sus hijos. Y también pues murieron en esas batallas contra los filisteos. Los filisteos les dan muerte a todos y se ensañan mucho más con Saúl. Lo persiguen y antes de que lo maten ellos, le pide a su escudero que lo mate. Pero este no quiso porque tuvo miedo de matarlo. Entonces lo que hizo fue que se enterró en su espada y al verse el escudero solo, hizo lo mismo que Saúl. Se mataron los dos y pues ya cuando llegaron los filisteos, ellos ya estaban muertos. Hermanos, lo que hagamos en contra, cuando no le pedimos a Dios
su consentimiento sobre lo que vamos a hacer. Por el otro lado, David siempre buscaba al Señor, siempre lo consultaba, siempre le preguntaba si le iba a ir bien en las guerras, si él iba a ganar o no iba a ganar. Y el Señor le avisaba si así iba a ser o no iba a ser así. Y cuando el Señor le decía que fuera, que peleara contra aquellos que estaban en contra de él, que él le iba a dar la victoria, así era. En cambio, este hombre, Saúl, nunca lo consultaba, siempre se iba él al frente, buscaba a sus soldados y no preguntaba nunca a Yahvé. Y Yahvé ya estaba cansado de esto y por eso es que le sucedió lo que le sucedió. Cuando no hacemos caso de Dios, las cosas nos suceden de lo peor. Nos va muy mal en la vida y entonces el Señor quiere que cambiemos. Tal vez este hombre, si hubiera cambiado su conducta, si hubiera cambiado su modo de parecer, el Señor le hubiera escuchado, le hubiera seguido dando más vida, más fuerzas a su cuerpo. Pero este hombre de plano nunca buscó del Señor y entonces el Señor no le quedó otra más que abandonarlo y al final murió. Mis hermanos, no esperemos nosotros hasta el día de la muerte para ver a dónde vamos a ir, para dónde vamos a partir. Gracias a nuestro Señor Jesús, Él borra nuestros pecados y seguimos pecando, seguimos cometiendo toda clase de pecados y el Señor nos perdona. Pero portémonos bien para que el Señor, mis hermanos, nos tenga un lugar reservado, un buen lugar, y tener confianza siempre en el Señor, así como la tuvo David. Ponía todos sus problemas en las manos del Señor. El Señor lo escuchaba y no había un día que el Señor no le ayudara. Todo el tiempo hubo dudas en estos hombres. Cuando iban a las guerras, cuando el Señor les decía que aunque fueran a una guerra y no la iban a ganar, no la ganaban. Pero aún así ellos se ponían porfiados y iban a las guerras. No les importaba. Y entonces, cuando sufrían las derrotas, se daban cuenta que lo que acababan de hacer era porque no habían consultado a Dios. Dios, mis hermanos, cuando lo consultamos para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, en lo que vayamos a proceder, pidamos del consentimiento de Dios y Él nos va a escuchar. Él nos va a ayudar en todo. No hay que tener miedo de nada cuando el Señor está con nosotros. Samuel, cuando él hablaba al rey Saúl, las primeras veces cuando el Señor le dice a Samuel que unja a Saúl como rey, él no se echa para atrás. Él va y lo unge. Y las primeras veces que anduvo con Saúl, Saúl todo el tiempo consultaba a Dios a través de Samuel. Samuel iba y hablaba con Dios, pero después se le hizo fácil hacer todas las cosas a su modo y el Señor lo abandonó. Mis hermanos, si Dios lo hizo todo, ¿cómo es que nosotros vamos a querer hacer las cosas a nuestro modo cuando de Él es todo? Él construye y deshace. Si nosotros ahorita nos queremos volver locos con lo poco que tenemos, y si al Señor le parece, nos lo quita, hermanos. No es nada lo que tenemos, porque el Señor es el que lo hace, es quien construye. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ponernos al tú por tú con Dios? Y eso es lo que querían hacer los reyes en aquel tiempo. A Dios, mis hermanos, no se le puede consultar con enojos o con arrebatos, porque no es un Dios al cual nosotros vayamos y le hablemos como si le estuviéramos hablando a nuestra esposa, a un amigo, a un padre, a una madre. No es lo mismo, ¿verdad? A veces con nuestros padres nos enojamos, con nuestros hermanos nos enojamos, con nuestros amigos no se diga. A Dios no vamos a hablarle de esa manera. Claro que hay veces que nos sentimos muy cansados, muy agobiados, muy enfermos y sentimos que Dios no nos escucha. Pues a veces sí nos enojamos, pero no vamos a comenzar a decirle toda clase de maldiciones, porque entonces sí nos va a ir como en feria. A Dios, mis hermanos, se le busca con paciencia, con amor, despacito, en la oración, y Él siempre nos va a escuchar. Al rey David nunca le negó nada, a pesar de que él más tarde vamos a ver cómo él le falla a nuestro Dios.
Él comienza a fallarle y entonces pues también le manda un severo castigo. Pero David comprende que es porque se aferró a actuar mal con las personas. Usted va a darse cuenta de qué es lo que le hablo más tarde cuando le leamos los otros capítulos que siguen. En este mismo capítulo de Samuel vamos a mirar mucho de la historia del rey David y entonces nos daremos cuenta que las historias del rey David, también al igual que las de otros reyes, van a ver cómo el rey David fue el que más bien obedeció a Dios, más que todos. Él fue el mejor de todos los reyes. Y por eso es que Dios, nuestro Señor, le hizo esa gran promesa al rey David, que su descendencia no se terminaría, su nombre no se iba a acabar jamás, porque era una promesa que le había hecho el rey David por haberle sido tan fiel a nuestro Dios. La fidelidad cuenta mucho para nuestro Dios y hay que ser fieles con Él. Busquemos de Dios para tener una felicidad eterna. Que Dios les bendiga.